El tema de hoy abarca un periodo bastante largo de tiempo, desde la Revolución de Mayo hasta la Reforma Universitaria de 1918. Y como bien dijo Claudio, el primer encuentro estuvo vinculado con la idea de elegir algún mecanismo, algún marco conceptual para entender el tema de la movilidad social y la escuela argentina, y yo elegí la idea de la movilidad social ascendente porque me parece que es la que nos da más, ¿se escucha bien? Es la que nos da Sí, más herramientas para entender cómo vino el proceso histórico del sistema educativo argentino, con sus idas y con sus vueltas y con las limitaciones históricas de cada tiempo, ¿no? Esto está claro, no pretendemos hacer un revisionismo histórico ni juzgar lo hecho, sino mirarlo desde acá y sacar algunas conclusiones que la veremos con más precisión en el último encuentro, que será el quinto. Hemos pactado con los amigos de la Fundación Arturo Ilía Rosario hacerlo cada 15 días los viernes, porque yo tengo comprometidos otros viernes para otras cosas, así que dentro de 15 días, 14 en realidad, el 16 de octubre, vamos a ver el tercer encuentro y así sucesivamente hasta terminar con un último encuentro que será el quinto y cierre y definitivo final. Así que vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Para los que no estuvieron lo agregué hoy porque me pareció prudente, para los que no estuvieron en el encuentro anterior, una lectura de las políticas públicas educativas requiere de un marco conceptual de referencia que sea compatible con la doctrina partidaria. Cuando digo la doctrina partidaria, por si no hubiera algún correligionario entre en el auditorio, lo que quiero decir, la doctrina de la Unión Cívica Radical. Y ese concepto es el de la movilidad social ascendente, es decir, yo parto del supuesto, demostrado con la historia del radicalismo, que siempre ha sido la movilidad social ascendente la preocupación de la Unión Cívica Radical, y dentro de ella la educación ha sido una de las herramientas de políticas públicas. Según un viejo diccionario de sociología, reimpreso por el Fondo de Cultura Económica ya por 1974, se entiende por movilidad social al movimiento de personas de un grupo social a otro. Los cambios en estatus social se denominan verticales. Esa es la página 192 del citado diccionario. La movilidad social puede ser, dice vertical el texto, pero puede ser ascendente o descendente. La escuela por sí sola no garantiza ni la subida ni la bajada si el resto de las políticas que se aplican impulsan una o generan otra. La movilidad vertical es el movimiento de individuos o grupos enteros de un estrato social a otro, ascendiendo o descendiendo. Es la vieja historia de la clase media de la Argentina, que según los tiempos históricos es o jamón crudo o mortadela rancia del sándwich, según lo que le toque bailar. La movilidad social ascendente, en mi opinión, se ha roto en la Argentina desde los 70 si la medimos en términos de indicadores socioeconómicos. Y consecuentemente también se ha roto en la educación, es decir, ya no es la escuela la que reparte movilidad social ascendente por el hecho de que adjudique determinadas cuotas de saberes significativos o no a las diferentes generaciones de argentinos que van pasando por ella. Para entender el proceso de la educación en la Argentina hay que pensar en la Revolución Francesa, que dio paso a las primeras actividades de un Estado refundado desde la soberanía popular, que tomó para sí la ejecución de las políticas públicas. La educación como un sistema estatal fue una de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta la Revolución Francesa la escuela no formaba parte de la preocupación del Estado. Primero porque no había Estado tal como nosotros lo conocemos. Hay alguna gente que está intentando entrar, no lo conocemos como Estado prestando funciones. El Estado soy yo, esta era la razón fundante de la Revolución Francesa, ¿no? Esta idea del Estado absolutista, y por lo tanto la escuela no era un elemento constitutivo del Estado.
La Revolución Francesa respondió a la demanda de los sans-culottes y depositó la confianza en la acción transformadora del ejercicio libre de la razón. Leer, escribir, las operaciones básicas. ¿Quiénes eran los sans-culottes? Los sans-culottes eran la parte menos pudiente de la Revolución Francesa, lo más bajo del tercer estado, que era el llamado Estado Llano. Ustedes recuerden que eran la nobleza, el clero y el Estado Llano el que constituía la asamblea legislativa que tuvo que convocar el rey de Francia. Y en la demanda de los sans-culottes incluía el tema de la alfabetización, es decir, de aprender a leer y escribir. ¿Y por qué esto es importante? Porque si ustedes recuerdan la novela de El nombre de la rosa de Humberto Eco, tendrán en claro que no todos leían ni escribían, y tendrán en claro además que el saber estaba encerrado a unos pocos, por eso algún libro estaba envenenado en el argumento de la novela, por eso se iban muriendo los que por curiosidad iban y tocaban el libro que tenía veneno en sus hojas. Con ello potenció con ello la revolución que significó la creación de la imprenta y abrió las puertas del saber para todos los ciudadanos. Ya estaba creada la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, pero el verdadero impacto en el cambio y en la difusión de la cultura viene después de la Revolución Francesa y a caballo del iluminismo y de la Ilustración, que fueron preparatorios de este proceso revolucionario al que todos le reconocemos su papel en la historia de las democracias, como mínimo el de las democracias occidentales, por su difusión mucho más fuerte que la de la propia Revolución Norteamericana, que fue un poquito anterior. ¿Cómo era la educación en tiempos de la colonia española? Y la educación en el tiempo de la colonia española tenía diferentes ofertas educativas. Las escuelas pías parroquiales para población indígena y mestiza, es decir, no para los españoles o hijos de criollos, la escuela de los conventos que preparaban para las universidades. Recordemos que en el tiempo de la colonia solamente existía una universidad en el territorio de la actual Argentina, que era la de Córdoba, y que estaba la Universidad de Charcas o Chuquisaca, donde estudiaron algunos de los hombres de la Revolución de Mayo. Las escuelas del rey, que se llamaron así a partir de que los jesuitas fueron expulsados por la administración borbónica de España, ya por 1770 y pico, antes de que se produjera la constitución del Virreinato del Río de la Plata, que eran costeadas por padres y por los cabildos. No había muchos cabildos. Esto explica por qué cuando llegamos al proceso de la organización nacional, solo había 14 provincias, los demás eran territorios mostrencos, es decir, abandonados del control de la civilización, por decirlo de alguna manera. Las particulares, maestros que enseñaban en sus casas con autorización del cabildo y a hijos de comerciantes pudientes, y aquí están las universidades, la de San Marcos, que era la de Lima, que era la que estaba más lejos, Chuquisaca y Córdoba. San Marcos, virreinato del Perú, Chuquisaca y Córdoba, después Virreinato del Río de la Plata. Esta era la estructura organizacional del sistema, de lo que podríamos llamar el presistema educativo de la República Argentina. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1777 se tradujo en nuevas estrategias de intervención. Por un lado, la creación del consulado, a cuyo cargo estuvo Belgrano, que conllevó la creación de la Escuela de Náutica, que hoy sigue siendo, digamos, que a lo largo de todos estos años, desde su fundación hasta ahora, se convirtió después en la Escuela de los Capitanes de Marina Mercante, y de esa Marina Mercante que creó Irigoyen en su momento. La aparición de la preocupación por la educación de las niñas, inexistente hasta entonces, que estaba limitada a las cuestiones domésticas, y la introducción del método lancasteriano del monitor, de origen inglés, que apuntaba a resolver la ausencia de docentes. Esta figura del monitor, por eso la primera publicación del Ministerio de Educación se llamó el Monitor de la Educación Argentina, del tiempo de Sarmiento, del Consejo General de Educación de la Nación, y reapareció durante el proceso de la revolución, posterior a la Revolución de Mayo, durante el tiempo de Rivadavia, que también había, sea Rivadavia como secretario del triunvirato, sea Rivadavia como
ministro de gobierno de Martín Rodríguez, si no me acuerdo mal, sea como después como el primer presidente sin constitución elegido, designado en 1824 como presidente de la Argentina. Y por último tenemos el dato de la expulsión de los jesuitas, que dejó un hueco importante, particularmente en algunas regiones donde las misiones estaban muy extendidas. Por eso la provincia de Misiones se llama Misiones, porque allí habían afincado fuertemente los jesuitas en aquel tiempo histórico de la precolonia. Las tensiones internas de la primera junta son conocidas, lo que no le impidió a Belgrano dictar normas que hoy están vigentes al normatizar el funcionamiento de las escuelas que iba a crear con esos 40.000 pesos que el gobierno fuerte, que se llamaban así, que el entonces gobierno le adjudicó por los triunfos de Salta y Tucumán, y que la Argentina terminó de cumplir durante la presidencia del innombrable en plena época del estado del Sertor. La última escuela que se creó en cumplimiento de aquel mandato histórico del Fondo de la Historia Independiente, se construyó en el tiempo de el Hombre de La Rioja. Y esa normatización que hizo Belgrano es muy interesante porque obliga a colocar en el frente de los establecimientos educativos los símbolos que la Asamblea del año 13 había aprobado. Ustedes recordarán que la Asamblea del año 13 iba a ser una asamblea constituyente, pero terminó no dictando constitución. Todavía no estaba declarada la independencia, pero aprobó el escudo nacional, aprobó las primeras monedas con el sol, aprobó la bandera, y estos eran los símbolos nacionales que debían estar al frente de las escuelas según Belgrano. Los cargos deberían cubrirse por oposición, fíjense lo adelantado que estaba Belgrano, la cobertura por oposición en las universidades tardó hasta 1918 y un poco más hasta que se puso en funciones, y fijaba que en caso de ausencia los primero y segundo alcaldes del regidor y el regidor debían hacerse cargo de las clases. ¿Qué quiere decir esto? Que eran el equivalente a lo que serían hoy los concejales, los que deberían hacerse, o el intendente, los que deberían hacerse cargo del dictado de las clases por ausencia del maestro. Esto está claramente recogido en un texto de Adriana Poirós, que se llama ¿Qué pasó en la educación argentina? Página 41-42 de la editorial Galerna de 2018, que no por casualidad me lo regalaron en Rosario después que fui a dar una charla. Así que lo que salió de Rosario vuelve a Rosario con esta actividad de hoy. La guerra de la independencia. Y durante la guerra de la independencia, la verdad, poco pudo hacerse en materia educativa. No hubo sistema educativo tal como lo conocemos hoy. La tasa de alfabetización era muy baja, al igual que en los países de Europa Mediterránea y Central, pero por otras razones. Digamos, en Europa Mediterránea y Central había explicaciones políticas no vinculadas con guerras de la independencia. La nuestra era los pocos recursos con que la Argentina contaba estaban dedicados al proceso de independización con relación a España, y todos recordamos la vieja discusión de si Congreso Constituyente o Congreso que declara la independencia, la urgencia o no declarar la independencia, el papel de San Martín de Belgrano, la posta de Yatato, etcétera, etcétera, el ejército de los Andes, Fray Luis Beltrán al frente de los talleres para hacer las armas. Por eso el Día del Metalúrgico se festeja el día del nacimiento de Fray Luis Beltrán, el 7 de septiembre. Las pocas escuelas que estaban languidecían por falta de recursos, los que estaban destinados a la guerra de la independencia, y a posteriori de la cuestión de la guerra de la independencia viene la cuestión de la organización nacional. Las resillas entre unitarios y federales tuvieron su entretenón en materia educativa hacia adentro de tales categorías del conflicto civil y militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no hubo, ustedes recuerden que estamos hablando del tiempo de los pactos preexistentes, el tratado el pacto federal del 31, el tratado del Pilar, el tratado de Venegas, es decir, todo el proceso del periodo de los que algunos llaman la anarquía, o del tiempo en que las provincias, las 14 provincias, le daban el poder de
ejercer las relaciones internacionales a Rosas, hasta que este idilio se rompe cuando Urquiza hace su pronunciamiento desde Paraná. En el texto de Puiggrós que hemos citado, se pueden encontrar diferentes caracterizaciones de las corrientes educativas que atravesaban el campo de la historia de aquel tiempo. Por un lado, una pedagogía liberal radicalizada, Simón Rodríguez, Moreno y Gorriti. Moreno le debemos la fundación de la Biblioteca Nacional. Una federalista popular, el que, según la caracterización de Puiggrós, donde coloca Artigas, que impulsa las escuelas de la patria, Bustos, López, Ramírez, Ferré y Urquiza, que todos tuvieron experiencias de búsqueda de creación de sistemas educativos en sus respectivas jurisdicciones, en lo que hoy serían las provincias que nosotros conocemos como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y en el caso de Artigas, la República Oriental del Uruguay. La generación del 37, que es la del dogma socialista, que viene imbuida de algún romanticismo europeo, donde Alberdi es el más avanzado en la consulta de textos del socialismo utópico francés, y todos ellos muy marcados por el enfrentamiento por supuesto, con Rosas. Y una liberal oligárquica, que es la que sería la que algunos llaman la triunfante desde el punto de vista de la redacción de la historia oficial de la Argentina, la de Rivadavia y Mitre, y por último una tradicionalista colonial independentista, Córdoba luego de la Guerra de la Independencia, Rosas en provincia de Buenos Aires y Quiroga en La Rioja. Aunque es muy difícil pegarlo a Quiroga con Rosas, no solo por la vieja duda de qué pasó en Barranca Yaco, sino porque expresaban dos concepciones bastante diferentes. Rosas estaba muy atado a la tradición católica y Quiroga no lo estaba tanto. Una lectura que nos permite ver ese tiempo histórico, un punto en común entre las cuatro primeras. Un sistema estatal de educación con diferentes perfiles según las concepciones ideológicas de sustento, más o menos populares a la hora de definir destinatarios y fines de la educación. Una clara definición de la última, la privatización por parte de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires de las pocas escuelas existentes. Este es un dato de la historia de la provincia de Buenos Aires que no siempre se destaca, al mismo tiempo que se producía la primera campaña a las tierras bajo dominio de las poblaciones originarias, algunas de las escuelas, de las pocas escuelas que la provincia de Buenos Aires tenía, que eran estatales, fueron privatizadas. Y algunas de ellas terminaron cerrando. Para destacar, no hay Estado Nacional aún, estamos en la protohistoria del sistema, esta es una sigla muy de docentes del Sistema Educativo Nacional, tal como se construyó hasta nuestros días. Y llegamos a la Organización Nacional, y los pasos de la Organización Nacional es el pronunciamiento de Urquiza, la batalla de Caseros, el cruce del Ejército Grande desde la Bajada Grande más abajo de Paraná, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, de lo que participan todos, porque la provincia de Buenos Aires lo manda Vicente López y Planes, aquel viejo autor del himno nacional que sobrevivía en la historia, que sobrevivió toda la historia, que siempre tuvo la visión de la unidad nacional. La Constitución Nacional se aprueba finalmente en el Congreso que se convoca desde ese acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que es el que nos deja el preámbulo que habla de los pactos preexistentes. Y volvemos a lo de los pactos preexistentes que Alfonsín repetía en sus discursos del 83, en cumplimiento de los pactos preexistentes. Esos pactos preexistentes no tuvieron la fuerza suficiente como para evitar la fractura de Buenos Aires y la Confederación, porque sancionado el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, la federalización de los recursos de la aduana dejaba a la ciudad de Buenos Aires, más que a la provincia, sin los recursos que provenían de la importación y exportación de mercaderías. Con lo que, y la apertura de la libre navegación de los ríos en la estructura de la Constitución Nacional obligaba a aduanas
en los puertos de Santa Fe, de Paraná, de Rosario, de Concepción del Uruguay, y esto significaba recursos que podían ser, es la vieja discusión de la coparticipación federal, de última lo que está subyaciendo aquí y que todavía sigue pese al tiempo pasado. Esta cuestión se termina de zanjar después de Cepeda y Pavón, batallas muy cercanas a la localidad, a la ciudad de Rosario, en la zona sur de Santa Fe, el norte de la provincia. Nosotros los nicoleños decimos que los nicoleños éramos unitarios o federales según quién controlaba la ciudad. Para el lado que apuntaban los fusiles, marcaba las características de esto, lo dice un viejo historiador tradicional de la ciudad ya fallecido. Pero es muy interesante porque en realidad San Nicolás era como la llave, el que tomaba San Nicolás tomaba la ruta de entrada a la ciudad de Buenos Aires. Y acá viene lo importante, las presidencias fundacionales Mitre, Sarmiento y Avellaneda. ¿Por qué digo fundacionales? Porque no solo son el resultado del acuerdo de la ciudad de Buenos Aires para volver a la Confederación, sino porque fundan la Argentina en el sentido de que la dotan de infraestructura adecuada para poder funcionar como Estado. ¿Cuál es la herencia de Mitre en materia educativa? Los bachilleratos. ¿Cuántos bachilleratos abrió Mitre? Uno por capital de provincia. ¿Para qué? Para construir la burocracia estatal, porque no había capacidad humana instalada en las provincias para gestionar un Estado. Sarmiento, ¿qué hizo? Y vía férreas, el proyecto de Chivilcoy, toda esta historia que nosotros conocemos, porque durante la presidencia de Sarmiento no hay creación de escuelas, está la elucubración, la búsqueda de los datos, por eso el primer censo nacional. Y por eso algunas de las cosas que vamos a ver después de que están incluidos en el diseño curricular de lo que podríamos llamar el diseño curricular de la ley 1420. Y Avellaneda le reconoce autonomía a la universidad, no la autonomía que después consiguen los reformistas del 18, pero sí se habla de una universidad autónoma. A esa altura del partido ya Charcas no era universidad nacional, se había creado la de Buenos Aires en 1821 y todavía no había aparecido en el escenario la Universidad Nacional de La Plata, con lo que en realidad teníamos solamente dos universidades en el territorio actual de la Argentina en aquel tiempo histórico. Las presidencias fundacionales, la infraestructura del Estado sin superestructura, los bachilleratos nacionales, 14 por provincia, la ciencia, el observatorio, Sarmiento, los ferrocarriles, Chivilcoy como modelo, y agrega dos datos. El censo nacional arrojó un 13% de alfabetos, y se cuenta que frente a estos datos Sarmiento, en una reunión de ministros, dijo, bueno, quiero escuelas. Y el ministro de Hacienda, se llamaba así el equivalente de Economía ahora, le dijo, no hay plata, ese es su problema, le contestó Sarmiento y se levantó de la reunión con ese estilo tan característico que tenía, con lo que en realidad le tiró la pelota. Avellaneda la primera normativa, y acá hay una cuestión central. Algunos autores lo leen a esto de una manera, otros de otro, pero no hay ninguna duda que todos aprendimos en algún tiempo histórico que la escuela argentina había sido el crisol de razas. En realidad la palabra razas está de modé, si querés podemos usar la palabra etnia, pero no es una cuestión de raza, porque pareciera que de ahí al racismo hay un salto casi inmediato. Pero lo de la construcción de una identidad nacional era cuestión central, porque la inmigración había producido sus efectos. Del censo nacional de Sarmiento es una medida, el alfabetismo era de muy pocos, y había una coexistencia de idiomas, un crecimiento vegetativo de población, una fuerte diversidad religiosa con todos sus efectos, y había un conflicto alrededor de la registración de las relaciones familiares. Digamos que en el tiempo de Sarmiento se aprobó el primer Código Civil, que establecía que, digamos, las relaciones familiares estaban regidas por los libros de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Lo que, digamos, tira por tierra aquella idea de que Sarmiento era un antirreligioso. En realidad, ninguno de esa generación era un antirreligioso, porque todos venían del catolicismo, podían ser más o menos liberales desde el punto de vista de su pensamiento,
pero no desde el punto de vista de su formación cultural, por decirlo de alguna manera. Así que con este combo de problemas, que era la construcción de una identidad nacional, la coexistencia de muchos idiomas, el crecimiento vegetativo de la población y la diversidad religiosa, había que hacer algo. La ley 1420, ¿dónde se cocinó? Para ponerlo en términos de militancia partidaria sin distinción de fuente de origen. Y se cocinó en la masonería argentina. La logia docente que integraban Alem, que todavía no era radical, porque la revolución del 90 no se había producido, Sarmiento, que venía del unitarismo, Irigoyen, que era docente y después fue consejero escolar en la parroquia de Valvanera, del Valle, Barroetaveña, del Case, Lucio López, Legud, Matienzo, Larraín, Pacheco, Lagos y García, y Gallo Gómez y Ugarte, debatieron la temática y impulsaron lo que se conoció como el primer Congreso Pedagógico de la Argentina, el de 1882, al que concurrieron representantes de países latinoamericanos. Ya estaba avanzando la idea de la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la Fundación de La Plata, que también es del mismo año que el Congreso Pedagógico, y hay otros masones que tienen un papel importante. Un entrerriano, Onésimo Leguizamón, y Wilde, que era el ministro, que era médico, no era abogado, contra lo que uno puede pensar de aquel tiempo histórico, que era médico, pero que era el ministro del Interior de Roca cuando se va a discutir las conclusiones de ese Congreso Pedagógico. En esa discusión del Congreso Pedagógico queda claro que había que definir una cuestión central, si religión o no dentro de la escuela. Y la solución del Congreso Pedagógico de 1882 fue, si ustedes quieren, una transacción inteligente, muy parecida al artículo 2 de la Constitución Nacional. El artículo 2 de la Constitución Nacional dice que el Estado argentino sostiene la Iglesia Católica. No dice que la religión católica es la religión del Estado. Sin embargo, hasta la Constitución de 1994 había que ser católico para ser presidente, candidato a presidente o ejercer la presidencia. El ministro del Interior de Roca, en las sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, cuando se debatió la ley 1420, sostuvo: el Estado tiene la obligación de formar ciudadanos, se ha dicho ya. No tiene la obligación de formar judíos ni católicos, pues ello se opone a los fines del Estado y la libertad de culto proclamada por ¿quién? Por la Constitución, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, si no, no hubieran venido. Debe enseñarse en las escuelas ideas universales, no dogmas. Las ideas que se deben enseñar en las escuelas deben ser universales en su carácter presente. Ninguna iglesia es universal, aunque todas tiendan a serlo. Es decir, las afirmaciones de Wilde son muy claras para ese tiempo histórico. Expliquemos además que todavía no los masones no habían sido excomulgados por el sílabus de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con lo que en realidad había masones en la generación del 80, conservadores, radicales, después hubo socialistas, estaban todos en todos lados. Negar este dato de la historia me parece innecesario. No discutiré, dice Wilde más adelante, no discutiré si una escuela, por el hecho de no enseñarse en ella religión, es atea o inmoral. Me contentaré con decir que la moral es independiente de la religión. La moral ha existido antes de toda forma concreta de culto, y que las virtudes cristianas son virtudes universales proclamadas más o menos extensamente por Zoroastro, 3000 años antes de Jesucristo, por Confucio, 500 años antes, y por Mensú, 300 años antes de la era cristiana, que la moral tiene fórmulas positivas, aunque más abstractas que las religiones. ¿Cómo será de importante la religión de Zoroastro para una generación que todos lo descubrieron cuando se enteraron que Freddie Mercury venía de esa orientación? El famoso Freddie Mercury del conjunto musical de rock. Con lo que Confucio, es decir, hay una cantidad, no hace falta ser religioso para tener pensamientos vinculados con la espiritualidad. Y de alguna manera el discurso de Wilde lo que busca es precisamente esta afirmación.
En el marco constitucional y la articulación de la ley 1420 con él. ¿Por qué me parece importante esto? Porque el artículo que dijimos antes, el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico y romano. O sea, no hay religión oficial. El artículo 8 de la ley 1420 autoriza la enseñanza fuera de la religión con dos condiciones. La enseñanza de la religión con dos condiciones, fuera del horario de clase y a pedido de los padres. Algunos sostienen que eso es neutralidad religiosa. En mi opinión, la laicidad de la escuela es neutralidad religiosa y hoy deberíamos agregar ideológica y o política. Es decir, la neutralidad del sistema educativo debe ser una garantía para todos los pensamientos, para todas las concepciones filosóficas, teológicas, que cada uno puede, en el marco del artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de reserva, que precisamente es la reserva de su concepción religiosa a la vida privada, no a la institución Estado. La creación de las aún hoy llamadas escuelas normales configuró el paso previo a la ley 1420, en algunos casos, que buscaba resolver la ausencia de mano de obra calificada. A partir de allí comienza a hablarse de título docente y título habilitante. La primera del país es la de Paraná y la primera de la provincia de Buenos Aires es Mercedes. Hasta entonces, ahí veo una mercedina que está asintiendo con la cabeza. San Nicolás se fundó después que Mercedes. Y La Plata, el normal 1 de La Plata, más o menos en ese mismo tiempo. Hasta entonces los maestros eran solo idóneos a los que se les reconocía la posibilidad de dictar clases. Es decir, no había formación docente para hacerse cargo del cuidado de los pibes de aquel tiempo histórico. Y esto es un paso muy importante que está vinculado con las viejas maestras extranjeras que trajo Sarmiento. El aula magna del normal de mi pueblo se llama Francisca Gertrudis Armstrong de Bessler. ¿Por qué? Porque es la directora fundadora. Y ahí está Mary O'Graham y tantas otras que han dejado la huella en cada una de las ciudades donde aquellos normales se fundaron. ¿Cuáles son los principios rectores de la ley 1420? La obligatoriedad, la laicidad, hoy llamada eufemísticamente neutralidad religiosa, la gratuidad y las condiciones higiénicas. Vamos a ver cada una de ellas porque me parece muy interesante. El artículo primero, la escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. Artículo 2, la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Lo que significa que el Estado debe garantizar la gratuidad y la construcción del edificio. Aparece el problema del edificio escolar. Hasta entonces no había edificio escolar. La construcción de las escuelas era el primer paso que tenía que cumplir el Estado, o el alquiler de viejas casas, que es lo que en algún momento se hizo particularmente con la ley Lainez, para poder dotar de la infraestructura adecuada. Así que lo primero que plantea es la escolaridad de los 6 a los 14, y lo segundo que agrega es la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Este artículo segundo se vincula con el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias gozan de su autonomía en tanto aseguren el régimen municipal y la educación primaria. Ya se hablaba de la educación primaria en la Constitución de 1853, la obligatoriedad que la ley nacional ha establecido para la secundaria, la ley nacional vigente, extiende este concepto por una cuestión de tiempo, digamos, ya es insuficiente, se considera insuficiente los saberes de la primaria, por lo tanto la secundaria debe ser obligatoria. Lo que pasa es que eso aumenta sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado en la organización del sistema educativo, el armado de la infraestructura edilicia y la provisión de los cargos docentes y de los contenidos curriculares para esa secundaria. La laicidad. ¿Qué es la laicidad? Es la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente el Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. Esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española, no es una de ningún doctrinario laicista, esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia.
El artículo 8 es el que resuelve en la ley 1420 la cuestión de la enseñanza religiosa y dice textualmente: la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Es decir, por un lado, paraba la posibilidad del trasvasamiento de religiones entre sí. Y por el otro lado, planteaba que el padre tenía la obligación de ir más temprano o ir a buscarlo más tarde. Con lo que en realidad había, si ustedes quieren, un desaliento a la posibilidad de que el papá fuera a buscarlo a los chicos. Pero de cualquier manera, lo que sí está claro es que se podía dar a cargo del culto. Es decir, si venía un pastor, si venía un rabino, si venía un imán o si venía un sacerdote de la Iglesia Católica, era a cuenta y riesgo de la Iglesia Católica. No tenía nada que ver el Estado en el financiamiento de ese dictado. Y lo importante es que digamos, no desaparecía la religión porque había contenidos de moral de alcance universal, por así decirlo de alguna manera, en el interior del diseño curricular que la propia ley prescribe. ¿Qué es la gratuidad? La obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de los niños de edad escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que el Estado, aquel Estado nacional en crecimiento, en desarrollo, las provincias como estaban, en el estado en que se encontraran, deben asegurar el alcance, digamos, cuando todavía no se discutía los derechos humanos en los términos posteriores a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ni se hablaba de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, la gratuidad estaba claramente definida por la Ley 1420, claramente definida. Se suponía la existencia de una escuela pública y la suposición de la escuela pública supone la existencia de un Estado que asume la posibilidad de ofrecerla como una instancia gratuita al alcance de los niños en edad escolar. Y el artículo 13 tiene que ver con la pandemia. En toda construcción de edificios escolares, ahí lo veo al tío Conti con su barbijo, en toda construcción de edificios escolares y de su mobiliario y útiles de enseñanza deben consultarse las prescripciones de la higiene. Es además obligatorio para la escuela la inspección médica e higiénica y la vacunación y revacunación de los niños en periodos determinados. Esto, digamos, que la escuela estaba a favor de la vacuna, por eso todavía se sigue pidiendo el cumplimiento del calendario de vacunas a la hora de inscripción de los pibes, fundamentalmente en la primaria. Y en realidad estamos hablando de más de 100 años atrás. Y la verdad que era una ley absolutamente progresista, la ley 1420, progresista desde el punto de vista de la higiene, de la política de la salud, de la política de inserción de la comunidad en el saber. Es decir, había una concepción de avanzada detrás de la ley 1420. Y muy rápidamente, para no aburrirlos, las siguientes materias son parte del contenido curricular de la ley 1420. Artículo 6. Lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de pesas y medidas. ¿Por qué lo del sistema métrico decimal? Porque Argentina era un crisol de razas. Así que algunos medían en varas y codos y otros medían en pulgadas. Depende del origen, del país de origen de donde habían llegado los padres o los abuelos. Y el sistema métrico decimal fue puesto en vigencia por Sarmiento, por la presidencia de Sarmiento, que adhirió al régimen del metro patrón platino que estaba en París, preservado de cualquier tipo y que ahora hace poco tiempo hicieron un recálculo de su medida con instrumentos técnicos más sofisticados. Geografía particular de la República y noción de geografía universal, de historia particular de la República y nociones de historia general, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencia, matemáticas, físicas y naturales, dibujo y música vocal, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Para las niñas será obligatorio, además, el conocimiento de labores de manos
y nociones de economía doméstica, para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas, y en las campañas nociones de agricultura y ganadería. Con relación a lo de los aprendizajes de las niñas y de los varones, esto después asumió las viejas actividades prácticas, ¿no?, que algunos de nosotros tuvimos en nuestra primaria, que aprendimos a encuadernar, aprendimos a una cantidad de cosas que nos hacían pero nunca dejamos de tener música. Hoy en algunas provincias la música depende de quién toma el cargo. Si el que toma el cargo es de plástica, enseña a pintar o a dibujar, o utiliza todas las técnicas vinculadas con ese arte, y si esto pasa en la provincia de Buenos Aires concretamente, si el que toca la viola o sabe de música, enseñará música. Con lo que en realidad yo me he encontrado con que muchas generaciones de padres de 35 años no cantan las canciones patrias porque no las aprendieron, y no las están aprendiendo hoy. Parte de algunos de los datos que me parece que tienen que ver con esto. Y por último, una aclaración. ¿Por qué se hablaba de que el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas? Porque no existía el ejército de línea. El ejército nacional estaba formado por las guardias nacionales, que eran casi levas obligatorias, que son las que explican la guerra del Paraguay. Digamos, muchos rosarinos, muchos nicoleños, muchos sanpedrinos se fueron a la guerra del Paraguay porque formaban parte de las guardias nacionales. En San Nicolás hay una calle que se llama Guardias Nacionales precisamente por eso. El ejército de línea, el ejército como tal aparece después de la ley la ley Riccieri, que es la que establece el servicio militar obligatorio, que es previo a la ley Sáenz Peña y posterior a la Revolución del 90. Por eso había fusiles en la Revolución del 90, porque estaban en la casa de la gente, ¿no? La Guardia Suiza de hoy se llevaba el Mauser abajo, el Mauser todavía no existía, se llevaba el fusil abajo de la cama. Entonces era no era fácil armar una revolución, pero eso explica por qué había armas disponibles, que explica la revolución de 1890, la del 95, la de 1905, que hace el radicalismo en la búsqueda de la ley Sáenz Peña. La trascendencia de la ley 1420. En mi opinión, conforma el trípode legal que la llamada generación del 80 construyó para todos los tiempos. Junto con la ley de matrimonio civil y el sufragio universal masculino de la ley Sáenz Peña, instrumentaron la democracia republicana que los padres fundadores plasmaron en la Constitución de 1853. Yo creo que estas tres leyes configuran la posibilidad de la movilidad social ascendente, y en esto quiero decir, movilidad social ascendente que es acompañada por una Argentina que reparte oportunidades de trabajo. Es decir, estaba, como decían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, estaba todo por hacerse. Uno podía venir con una mano atrás y otra adelante y pegar el salto cualitativo. Por eso alguien escribió Mi hijo el doctor, porque había movilidad social ascendente. Hoy no sé si todos nosotros estaremos en condiciones de escribir Mi hijo el doctor. No sé si hay alguien que pueda escribir Mi hijo el doctor viniendo del analfabetismo o de la cultura que fuera europea, pero desde el alfabetismo real. Me parece que esto es muy importante. Así que, ¿y por qué la ley de matrimonio civil? Bueno, Santa Fe no voy a hablar demasiado de Nicasio Oroño, pero Nicasio Oroño tenía un problema. Hay un departamento de Santa Fe que se llama Las Colonias. ¿Por qué se llama Las Colonias? Porque están los inmigrantes. Esperanza, Hipatia, Glutri, Progreso, son pueblos de esa zona. Convivían judíos, católicos, alemanes, protestantes, y los muchachos se enamoraban. Y había que casarse. Y si no te casabas por la iglesia, eras concubino. Y los hijos eran hijos naturales, no había herencia. Entonces, Nicasio Oroño dicta la primera ley de matrimonio civil, que después se hace ley nacional en el tiempo de Roca, que generó un conflicto muy fuerte con la Iglesia Católica, precisamente porque le quita, si yo tengo que hacer la sucesión de mi abuelo, que nació en 1895, ya está fallecido, por supuesto, tengo que ir al registro de los libros de la Iglesia Catedral de San Nicolás, porque no hay registro civil de 1895. No es menor este dato. Para muchas
sectores sociales, la ley de matrimonio civil significó sin duda un avance, sin tema aparte el de los cementerios, que también forma parte de este tiempo histórico en el que si no eras creyente no te enterraban en Camposanto. Porque, por eso explica por qué hay un cementerio británico o un cementerio israelita en algunos lugares de las mayores ciudades de la Argentina. Rosario tiene, Buenos Aires tiene, porque en realidad no había entierro común, ahora sí lo hay, y esto viene es una vieja discusión que viene del tiempo de Rivadavia, cuando los agustinos recoletos dejaron de ser recoletos y la Recoleta pasó a ser un cementerio civil, donde están los muertos más importantes de la historia de la Argentina. Contribuyó la ley 1420 sin duda a la movilidad social ascendente y fue ejemplo de igualdad de posibilidades, en tanto fue acompañada por una Argentina de oportunidades. A mí esta discusión falsa alrededor de las posibilidades, las oportunidades y la meritocracia que está vigente en este tiempo histórico me hace mucho ruido, porque en realidad si no hay igualdad de largada es muy difícil, del punto de partida es muy difícil que se produzca una igualación después, más adelante, porque dependerá de las oportunidades que reparta la sociedad, entendida por el sistema productivo integral de un país. La matriculación de la escuela primaria creció exponencialmente en un viejo librito que se llama Irigoyen, de Manuel Claps, editorial Marcha. Claps es un argentino que murió en Uruguay, que escribió un breve texto, creció exponencialmente, y como las provincias estaban reticentes a cumplir con sus obligaciones, se dictó la famosa ley Laínez. La ley Laínez permitió la creación de escuelas nacionales en el territorio de las provincias y en los por entonces territorios nacionales. Cuando hablo de territorios nacionales hablo de La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Chaco, Formosa, que eran tierras que no tenían autonomía, eran designados sus gobernadores, eran en realidad cuasi interventores, los designaba el Poder Ejecutivo Nacional. La ley Laínez construyó escuelas, inclusive en las provincias más ricas. Yo tuve la oportunidad de hacer la primaria en una escuela Laínez en la ciudad de San Nicolás, que tenía ya creada varios establecimientos, incluido el normal de aquel tiempo. Bueno, con esto termino y les dejo la palabra a los amigos. Voy a dejar de compartir pantalla para que recuperemos y estamos todos a disposición. Yo no tengo horario, así que acepto las preguntas que... Si hay alguna en el chat, no sé quién lo va a manejar, Claudio, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Carlito. Mirá, sí, yo también tengo horario hasta la hora de la cena, o horario todo, pero muchas gracias por tu charla de hoy. Es más, cuando hablaste de Oroño me levanté para ir a buscar este libro, que es un libro sobre conflicto y gobierno de Nicasio Oroño, un gobernador santafesino que muy poco se sabe de su gobierno. Pero bueno, como somos todos amigos, o por lo menos conocidos la gran mayoría, están abiertas, pueden levantar la mano, quien quiera hacer una pregunta sobre la charla de hoy dentro del ciclo que la Fundación Arturo Illia, ahí está Mónica, la Fundación Arturo Illia Rosario ha organizado cada 15 días con la voz del profesor Carlos Alejandro Sebey. Bueno, Mónica, tu consulta o tu reflexión. Bueno, no, muchas gracias, buenas tardes. Sí, de Mercedes a Sebey no lo conocía directamente, pero lo tengo el contacto desde que estuve yo como consejera escolar
por el peronismo, no el radicalismo, pero no importa. Hace ya más de 10 años, un montón. Me Pero acuerdo. se acuerda, sí, sí, sí. Por eso me gustó la invitación y digo, uy, le escucho, porque además yo doy clase en este momento en un terciario donde hay una materia que se llama, todos los profesorados lo tienen, Historia y Política de la Educación Argentina. Entonces, mucho de lo que usted estuvo diciendo, la verdad que hay muchas ideas que me dio como para implementarlo en la cátedra, pero además de eso, me quedé con que, ¿y qué pasó con la reforma universitaria del 18? Me dejó en la ley No, 1420 porque al aire. la ¿Cómo es? reforma del 18 empieza dentro de 15 días. Entonces, listo, me prendo entonces, listo. Hasta el 18. Ahí está, ahí está. No, Ahora, porque No, no, si no era eso, eso, porque me digo, ¿cómo? Me faltaba el 18. la próxima, Perfecto, la perfecto. próxima charla, dentro de 15 días, va a ser desde la reforma, con lo mismo, el sistema educativo desde la reforma universal 6. Perfecto, perfecto. Entonces no tengo pregunta, no era eso, me había quedado la intriga. un gusto, Mónica, de verte. Bueno, Un gusto. bueno, compañera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eh, correligionario. a ver, Acá no hay bueno, grieta, ¿vieron? acá no hay grieta, pero porque no existe la Perdón, grieta. somos No existe la compatriotas, grieta. no somos ni correligionarios ni compañeros. Exactamente, exactamente. Ahí Aguante está, Belgrano. Quedó bueno. Sí. quedó un plagio a Arturo Jaureche, ¿eh? Ujú. Bueno, nuevamente, Susana Sánchez. Ana Sánchez. Se desmutuó. ¿Querés hacer una consulta? Sí. No se te escucha. No se escucha, Susana. Ahora probamos. No se te escucha, Susana. Escribilo, Susana. Escribí por el chat. Ok, entonces cerré el micrófono y escribí por el chat. ¿Alguien que levante la mano? Ruth Bryan. Ruth Bryan. Sí, hola, ¿qué tal? Me resultó muy interesante, me presento, yo soy docente de la Escuela de Enfermería de la UNR y lo estuve escuchando atentamente y le quería hacer una pregunta de algo que usted dijo y que me quedó ahí dando vueltas. ¿Qué visión tiene usted sobre la educación en este momento? Y habló de algo muy interesante que es comentario de todos los días, que es el tema de la meritocracia. Me gustaría saber su opinión sobre estas cosas. A ver, yo intenté decirlo rápidamente con relación a lo de la meritocracia. Yo estoy de acuerdo con que en realidad el mérito forma parte de la vida, pero creo que hay que pensar en los puntos de salida de cada uno de nosotros. Es decir, a mayor diferencia de punto de salida, mayor dificultades para llegar. Para ponerlo en otros términos, dime la escuela primaria a la que fuiste, te diré a la escuela secundaria a la que vas y te diré cuál es tu destino en la universidad o en el terciario, si te caes en el primero o en el segundo año de la terciaria, cualquiera sea o no, porque en realidad hay diferentes puntos de salida y hay, por lo tanto, diferentes posibilidades y oportunidades. En 1972, los convencionales nacionales del entonces naciente del Movimiento de Renovación y Cambio, que después, que es un sector interno del radicalismo para los que no tienen ni la edad ni la ideología como para recordar esos detalles,
supo presentar en la Convención Nacional del Radicalismo, y esto lo dijimos en la charla anterior, un texto que tiene una frase que es lapidaria porque para mí sigue funcionando, pese a que del 72 ahora ha corrido mucha agua bajo el puente, inclusive con gobiernos democráticos y con gobiernos de mi propio partido, o que ha integrado gente de mi propio partido. Los convencionales decían en aquel entonces: el sistema educativo argentino es repetidor de las desigualdades de origen. Es decir, anunciaban 30 años antes lo que después los expertos en ciencias de la educación denominaron la fragmentación interna del sistema. Esto que yo digo con ese ejemplo de dime la primaria a la que fuiste y te diré cuál es tu destino en la secundaria, digamos, ese circuito repetidor de la desigualdad de origen, porque de última de esto se trata. Que tiene que ver con el estímulo de la alimentación en los primeros años de vida y con los grupos familiares que te impulsan o no te impulsan. Esto también creo que tiene mucho que ver con la idea de la meritocracia. Así que yo creo que denostar a la meritocracia es innecesaria, porque en realidad la meritocracia es el resultado de las decisiones personales según los lugares de los cuales cada uno de nosotros venimos. No todos venimos del mismo origen, no todos tuvimos las mismas chances, no todos tuvimos los mismos padres, no todos tuvimos los mismos estímulos educativos en el jardín. Algunos de nosotros no hicimos jardín de infante. Muchos de los que estamos acá, en el jardín de infante no era obligatorio. Si te llevaban, te llevaban. Si te tocaba, te tocaba. Y sin embargo, muchos de nosotros, muchos de ustedes seguramente han hecho méritos para llegar a donde han llegado. Me parece que esto está vinculado con una idea pseudo-democrática que subyace en la reforma de los 90, que no es tiempo, no es esta charla la que lo va a tratar, pero sí lo vamos a tratar más adelante, que es la idea de la inclusión en la escuela por la inclusión misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante para algún tiempo de la política educativa argentina era que los pibes estuvieran en la escuela. Punto. Es decir, que pusieran, para ponerlo en criollo, como yo le solía decir a mi hija del medio, que hoy es diseñadora textil, que pusieran el culo en la silla. Punto. Nada más. Con poner el culo en la silla bastaba para promover, para pasar. Y esto es facilismo. Yo creo que la vida no es fácil. Creo que esto se vincula con todos los esquemas de evaluación, de promoción, de asistencia que estuvieron vigentes a lo largo de todo este tiempo histórico, y creo que eso es lo que genera este debate que me suena innecesario, en el sentido que profundiza la grieta y hace que algunos que se agarran de cualquier cosa contribuyan a la confusión. Yo creo que se trata de o hay igualdad de posibilidades o hay igualdad de oportunidades. Para que haya igualdad de oportunidades plena, la sociedad debe repartir más de lo que reparte. Si no, tiene que pensar en la igualdad de oportunidades. Y creo que un poco lo que estamos asistiendo es a esta crisis de la idea de que las oportunidades están afuera de la escuela. Por ahí leí ahí hay en el chat de Elena una referencia que la movilidad social, que la educación no es factor de movilidad social. Es que la educación per se no resuelve la movilidad social. Porque yo recuerdo la época en que los taxistas de Buenos Aires eran arquitectos desocupados. Entonces, si no hay capacidad para absorber lo que preparamos, y hoy está pasando, y va a pasar peor después de la pandemia, que es parte de la última charla. Entonces, digamos, no alcanza con que el pibe se esfuerza en la escuela si después no tiene dónde poner su energía creativa, suponiendo que lo termine, porque además tenemos la otra deuda interna, que es la de los que no estudian ni trabajan, hasta 25 años. ¿Qué hacemos con eso? Esto también hay que pensarlo, porque no es solo la escuela, están también los que no se quedaron en la escuela y que se fueron por alguna razón. Este es un tema importante que a mí me parece
que está vinculado con las políticas educativas de los últimos años, que es barrer bajo la alfombra del sistema todos los problemas. Entonces, que tenemos más tierra abajo de la alfombra que en los lugares donde debería estar la tierra. Y esto significa que no vamos bien, vamos a ir para peor, me parece. Lamento, Ruth, mi respuesta, pero esta es mi lectura. Suelo no vender pajaritos de colores. Ah, muchísimas gracias, muy claro. Gracias, Ruth. Carlos, Ligia Sí. Laplace. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y gracias por todo el apoyo que tuvimos en la cantidad de veces que te consultamos como consejeros escolares. Al margen de eso, siempre es apasionante hablar de educación, ¿verdad? Y bueno, vos hablabas de los padres fundadores, a los que yo creo que todavía no se ha cumplido su sueño, pero la pregunta es la siguiente. Vos estás diciendo que dime a qué escuela primaria o qué jardín vas y cuál será tu resultado en la vida. ¿Vos no creés que es una decisión, pero absolutamente indiscutible del Estado, que la escuela pública, cualesquiera fuera sus niveles y sus lugares, tiene que ser siempre de excelencia, porque eso justamente facilita que esa gente luego tenga acceso a una posibilidad de ascenso social, como vos decís? Digo, no tener el niño en la escuela, no enseñar, no solamente tenerlo, digo, no enseñarle, no exigirle, aprobarle siempre, que no exista el mérito, que no exista el esfuerzo. No es un modo de seguirlos condenando a estar sin la posibilidad de un ascenso social. Se ha hecho, no hay un déficit público, gubernamental o como quieras llamarle, con respecto a las obligaciones indelegables que tiene el Estado con respecto a la educación. Digo, ¿por qué de pasar a ser el quinto o sexto país hemos pasado al lugar en que estamos? Digo, hay responsabilidades en ese tema, hay decisiones políticas que me parece que hacen que esto pase así. No sé, yo no quiero opinar, quiero escuchar tu opinión, discúlpame por las posturas, pero... No, gracias, Ligia. Un gusto que estés. Yo lo que digo es, digamos, el otro día estaba en un Zoom donde se habló de la vida paralela de Sarmiento con José Pedro Varela en Uruguay. Los uruguayos siguen teniendo el guardapolvo blanco en la primaria. Nosotros no tenemos guardapolvo blanco. Queda muy poco, hay mucha libertad en ese sentido. Yo no digo que el guardapolvo resuelva el problema, lo que quiero decir es que había una escuela hay veces que las nuevas corrientes pedagógicas hablan de que no hay que exigir, que la escuela debe ser un lugar de alegría. Y yo estoy de acuerdo con que la escuela tiene que ser un lugar de alegría. Yo no tuve una escuela triste porque me exigieron. Yo tuve, yo tengo una hija ahora que tiene 13 años que no aprendió las tablas. Es decir, le dieron la tabla la aprendió con la pitagórica. La pitagórica no está en el almacén de la esquina. Si yo la mando a comprar al almacén de la esquina, hablando en criollo, y como acá no hay problema, la cagan como, la pasan por arriba como alambre caído. Entonces, digamos, encima se aumenta la indefensión de la gente. Creo que como vos decís, Ligia, esto a mí me trae recuerdo un viejo libro del colombiano, de García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada. Es decir, yo creo que nosotros venimos asistiendo, y acá hay responsabilidades por acción y por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Hay responsabilidades por acción de los que deciden las políticas, y hay responsabilidades por omisión de los que ejercemos la patria potestad y de los que estamos al frente de los alumnos, porque aceptamos las reglas de juego. Es decir, el 70% de los padres dicen que la educación es mala, pero la educación de sus hijos en el 50% de los casos está perfecta. Entonces, o esto es perverso, o todos hacemos como que jugamos a la escondida. Me parece que esto es un tema social que está inscripto en lo que algún amigo mendocino escribió en un pequeño librito que se llama Aldisuani,
es un problema de anomia. La anomia de la Argentina es una constante en los últimos 30 años. Entonces cualquiera puede hablar de la meritocracia, cualquiera puede hablar de la inclusión sin contenido, sin calidad, y estoy de acuerdo con que el tema de... Ahora, yo quiero darle una vuelta de tuerca a lo que dijiste, Ligia. Yo, en estas condiciones de la Argentina de hoy, aún una educación de calidad no garantiza movilidad social ascendente. ¿Por qué? Porque afuera de la escuela no está la movilidad social ascendente. Porque el problema es que la escuela construye futuros personales en tanto hay futuros colectivos en simultáneo. Pero cuando no hay futuros colectivos en simultáneo, es muy difícil construir futuros individuales, que dependen del golpe de suerte, que yo descubro como emprendedor un nicho de 0,2 del mercado internacional que me permite triunfar. Y en realidad esto no resuelve el problema de las grandes mayorías de la población argentina. Me parece que si como dice alguien ahí, la escuela no está, nos da herramientas, yo creo que las herramientas son cada vez más insuficientes para pensarse en un destino de integración en un modelo de sociedad que me parece que se nos ha roto a todos y que probablemente se rompa más después de la pospandemia, ¿no? Claudio, no sé quién sigue. Gracias, Ligia. Bueno, tiene ahora Ignacio. Susana, vos pedís la palabra también. Bien. Ignacio. Escúchame, la escuela no es la solución, es un instrumento, y es un instrumento que para justificar lo que no funciona no la pueden destruir, que es lo que se está haciendo. Yo soy partidario, para colmo, la formación secundaria mía fue una escuela que era de selectividad en el examen de ingreso, que quedaban varios afuera, pero en la vida real, después los otros muchachos que no entraron, que fueron a otras escuelas, llegaron intelectualmente igual o más lejos que lo que llegué yo. Lo que hay que buscar son dos temas diferentes que no hay que mezclar, son como las líneas paralelas. Una cosa es el instrumento de la escuela y otra cosa ir resolviendo todos los problemas que no están resueltos. Y estoy hablando en el tema educacional. Una de las señoras que colabora por un tema familiar que trabaja acá en casa, esta chica hizo un EMPA. Y el proceso del último año del EMPA, y lo convivimos. ¿Y sabés lo que pasó? Y que vos lo has dicho en otra charla, Sebey. Le enseñaron a pensar. Ya con eso está cumplida la función, y hasta ella le marcó en una familia numerosa, ya tiene un hijo y todo eso, le dio un liderazgo dentro de su familia y un ejemplo y un cursor. Y eso está, y te digo de qué zona es acá en Rosario, es de Tablada, lindando con Saladillo. O sea, y yo fui el día que le dieron porque no podía dejar de compartir ese momento, cuando le entregaron el título, y bueno, y había compañeros de ella, y no estaban muy bien vestidos, y había compañeros que no fueron porque no tenían la ropa, no, era una camisa, un pantalón, pero les dio vergüenza de poder ir a recibir eso. Pero después me contaba lo que ya estaban todas pensando, y ahí hay una docente en enfermería, bueno, unas iban a estudiar enfermería, otros, la forma de ir progresando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un instrumento donde tenemos que mejorar donde no llega la escuela, pero la meritocracia no la toques. Tenemos que crear otras alternativas. Y hay sistemas educacionales que el que arranca de atrás pueden llegar a nivelar, porque no todos los sistemas pedagógicos son para todos. Tiene que haber para lograrlo. Acá, y me van a pegar por lo que voy a decir, y no me tomen por un reaccionario. Pero estamos en la tiringuería del idioma ese que inventaron. Los idiomas los habla el pueblo, y del pueblo se transforman como fueron los idiomas romances y todo lo demás. Nosotros hemos tenido una idea genial en principio del siglo XX, que fue el Esperanto, y fracasó porque era un idioma que no se imitaba, pero con un montón de principios y de todo lo demás. Entonces, se está muchas veces, en vez de ir viendo cómo apuntalar lo que podríamos decir la herramienta educativa, que como a nosotros, como bien lo dice
Ricardo Rojas en Eurindia, una de nuestras vertientes de la nacionalidad, de la formación de nuestra nacionalidad, fue el cosmopolitismo. Y si la ley 1420 hubiese sido imposible. Entonces, me parece que estamos equivocando la discusión. Nosotros, Longaniato hizo un desastre acá en el país en la parte de educación. Bueno, la dupla, y que me perdone la compatriota, Menem Cavallo, ni hablemos. Y yo me pone contento cuando veo, de alguna manera, yo no lo conozco, no lo he visto en profundidad, pero por lo menos las declaraciones que le he visto al ministro de Educación son conscientes, no le he visto ninguna bien puesta, pero es tremendo, por ejemplo, que el escándalo que hubo que hacer en Salta, y todavía creo que no lo han tocado, el tema de dar educación religiosa en las escuelas. Eso es una barbaridad. Si sos religioso, hay escuelas dominicales en los católicos, escuelas sabatistas en los adventistas o en los judíos, todo demás. Bueno, que vayan y que estudien en el templo, si la religión se practica en el templo. Y después con la formación ética que le da la religión, la aplican en la vida cotidiana. En la escuela tiene que ser unificadora. Nosotros, la escuela argentina, es la que hizo nuestra nacionalidad. Es una de las herramientas irreversibles. Así que bueno, eso es lo que... Y bueno, te iba a hacer un comentario del tema de que le quitaron el negocio a los curas, ¿viste? Con el registro civil, con la secularización del cementerio. Bueno, se excedieron los muchachos. Y aparte todos hablamos de comunión. Y la comunión es que no te comulgan, pero no te echan de la iglesia. El que realmente, el que le hagan un anatema, sí. Pero el que está comulgado es que nada más que no le dan, no lo comulgan, no le dan la extremaunción, pero no lo echaron. La excomunión no elimina el bautismo. Bueno, yo creo que el bautismo no lo elimina nada. No es voluntad propia. Yo tengo una madre que no fue bautizada, mi mamá no fue bautizada, pero no era de matrimonio mixto, por las ideas de mi abuelo, ¿viste? Pero nunca lo rectificó. Pero te quiero decir de que yo creo que eso no te lo sacan, pero eso tiene que ser, como decía mi abuelo, una decisión de la mayoría de edad, ¿viste? Y a nadie quiere que lo mojen cuando tienen más de 18 años, ¿viste? Pero por eso, hasta la confirmación la hacen con... Bueno, cuando se pierden tanto en el bar mitzvah como se hace a los 15, 16 años, cuando ya se está en capacidad de procrear. Pero las edades son otras. Y tiene que haber una cultura del trabajo. Bueno. Perdón, corto, porque si no me pongo a hablar yo. Así que... Gracias, Ignacio. Bueno. No, al contrario. Bueno, gracias, Ignacio. Buen tema quizás podemos hacer un ciclo el año que viene sobre el tema de la iglesia y el poder económico que tiene la iglesia también. Que mal no le fue, me parece. Porque y bueno, como organización, lo de Dios es de Dios y lo de César... No. Perdón, con todo respeto, bueno. Lo de Dios es de Dios y lo de César es del César, pero hacen negocio. Sí. Bueno, ahí está. Gracias, Ignacio. Susana Sánchez tiene la palabra. No se te escucha, Susana. Vamos. No sé qué pasa, Susana. A ver ahora. A ver. No te podemos escuchar, Susana. No te podemos escuchar. Debe ser San Miguel del Monte. Adriana Corbalán. A ver. Hola, Adriana. Silenciado, Claudio. Habla, Adriana, que me parece que ya podés. ¿Me escuchan? Sí, Adriana. Sí. Bueno, me adelanté un poco, pero a raíz de lo que dijo el señor anteriormente,
pensé, no sé si vos lo vas a tratar más adelante, el tema de la subvención a las escuelas, que me parece interesante. No, Teniendo en cuenta el tema de las escuelas de las escuelas clericales o católicas y de las escuelas privadas que reciben subvención. Ese era un tema que no sé si lo vas a tratar más adelante. en realidad, más adelante lo que vamos a ver es el proceso de la laica libre del 58, no vamos a hablar del tema puntual de los subsidios, porque, digamos, digo mi lectura en este momento, me parece que hay una situación, va a haber después de la pandemia una transferencia de matrícula de privada a pública, porque las públicas van a seguir funcionando, las privadas van a tener alguna serie de dificultades, esto por un lado. Por el otro lado, creo que en el estado de cobija corta que estamos, imaginar dejar sin servicios educativos, sin escuelas a los de las privadas, no es un tema tan simple de resolver desde el punto de vista presupuestario, porque significaría absorber propiedades o alquilar propiedades y si bien es cierto que ya está el subsidio dado, no es menos cierto que aparecerían nuevas obligaciones, como es el mantenimiento de los edificios o del personal de limpieza. En la provincia de Buenos Aires el subsidio incluye solamente al personal docente, con lo que en realidad toda la oferta curricular, extracurricular que la escuela privada suele ofrecer, va por afuera y va por el bolsillo de los padres. Y también va por el bolsillo de los padres los gastos de mantenimiento, con lo que en realidad el subsidio no es efectivamente del 100%, sí lo es en términos de salario docente, eso sí está claro, pero no lo es en el resto de todo lo que se mueve alrededor de la escuela, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una propuesta de computación a contraturno, ese cargo de docente de computación a contraturno no está incluido en el subsidio, porque no hace a la planta orgánica funcional del establecimiento. Entonces, yo tengo una postura personal, pero creo que no se resuelve con una postura personal, se resuelve con un Estado que esté en condiciones de soportar ese cimbronazo. No es tan, digamos, son demasiados años de mantenimiento de esta política como para desmantelarlo en medio, y mucho menos en medio de la crisis, ¿no? De la pandemia. Me parece que este es un condicionante muy fuerte. Gracias, Adriana. Muy bien. Alguien que levante la mano, no los veo yo. A ver, si Susana, pudiste, Susana, solucionar el inconveniente, te escuchamos No. con todas las ganas. Me parece que no puede, Susana. No. Y No. para que los que nos acompañan sepan, Susana no es de las que no habla, ¿eh? Susana es Leida, docente de lengua y literatura, es media poetisa, ojo con Susana, ¿eh? Mire, profesor, Tiene buena verba, Susana. mire, profesor, yo por las caras que veo en estas caras, muchas y amigas y conocidas, le puedo asegurar que hay una carrera de Fórmula 1, me parece, con Susana entonces. Bueno, amigos, amigas, ¿quién más? Raúl, Conti, ¿vos querés hablar? Pablo, ¿qué hora es? Las 8. Bueno, el profesor Zapey apareció. Pregunto, en el mientras tanto vamos a hacer parroquiales. El próximo viernes 16 de octubre, vamos a hacer la tercera charla a cargo del profesor Sebey, que se llama
desde la reforma universitaria de 1918 hasta la dictadura de 1976. Desde ya están siempre invitados todos y todas. Sirve ese mensaje, ¿no es cierto? Está aceptado todas y todos, sí. Sí, okay. Sí, todas y todos. Yo uso arroba a veces. Todes. Bueno, ese de todes. Betty Llanos, ¿levantó la mano? Profesora Llanos. No, Claudio, me reservo para cuando hable del aire libre. Bueno, gracias. Me está esperando desde el primer día, ¿eh? Esta una de las que le digo, profesor. Betty. Me está esperando desde el primer día con ese tema. Raúl Conti le está pidiendo la palabra, Claudio. Raúl Conti, Raúl, te escuchamos. ¿Cómo le va? Felicitaciones por la organización. Como estuve interrumpido porque tuve unos llamados, etcétera, quiero preguntarle a ustedes si van a hablar en algún momento más adelante, no sé, porque fuera de hoy, agarré tarde el tema, respecto al presupuesto educativo de la provincia de educación, básicamente escuela, que representa un gran monto, ¿no, Carlos? Vos lo sabés, como yo. Y a mí me gustaría en algún momento arribar a ese tema porque creo que pesa mucho en el presupuesto provincial y es importante para tratarlo, como ingreso y como gasto. Hay que corregir la dirección y la administración de eso, que es históricamente mal hecha. No sé si Carlos comparte, pero se lo dejo como tema para el futuro. En realidad deberías prepararlo vos, tío, que sabés más de números que yo. No, sí. Yo puedo darte una orientación, vos me decís de dónde sacamos la plata. Pero en realidad la constante de la provincia es que viene dedicando menos porcentual del total del presupuesto provincial en los últimos 6, 7 años. Y esto es común a todas las gestiones, no es una cuestión de esta ideología o la otra ideología. Y esto es un tema serio, creo que el atraso salarial docente es una constante, la precarización que de hecho ha provocado la pandemia rompiendo los horarios es otra constante, la privatización de los gastos, porque en realidad todos los docentes, yo no hablo por mí porque estoy jubilado, pero todos los docentes dan clase de Zoom a su costa y riesgo con el internet que pagan de su bolsillo. Esta es la verdad de la milanesa, acá en la provincia de Buenos Aires y en cualquier lugar del país, y quizás en cualquier lugar del mundo, donde la tecnología lo permita. Entonces, me parece que estamos asistiendo, yo creo que todavía no sabemos cómo va a quedar el sistema educativo para el futuro, creo que hay que ser muy prudente, por un lado, en no abrir. Yo ayer lo escuché a Rubinstein en Entre Ríos, esto del Zoom nos permite estar en muchos lugares sin viajar, ¿no? Yo digo, estuve en Córdoba y no olí peperina, estoy en Santa Fe y no tomo cerveza. Y además practicamos una práctica pedagógica que es del tiempo de ñaupa, porque en realidad uno habla y usted puede preguntar después. Esto es como volver a mi primaria, de la señorita intocable, es decir, digamos, las nuevas tecnologías no son precisamente participativas, son fuertemente centralizadoras de las opiniones, y si esto es lo que va a construir el entramado social de la Argentina con nuestros pibes en las escuelas, y a mí me preocupa filosóficamente, digamos. Yo puedo entender que no haya otra alternativa, pero el tema presupuestario requiere de algún análisis, porque es cierto, como dice el tío, que yo le digo el tío de Pergamino, claro, no es nacido de Pergamino, es un hombre del interior. La Plata. No, ¿sabés qué? Y corto con esto, quiero interrumpir. Lo que yo me voy a informar y voy a dejar pasar prudentemente esta etapa, que es cierto, como lo decís, pero el vicio de la gestión, que es en toda la administración pública, es fundamental. Y sobre eso, sobre
la implementación de las políticas, la gestión en sí del funcionario es flojita, ¿viste? Tuve 20 años en la tesorería de la provincia y en el Ministerio de Presupuesto también de la provincia, y yo veo la poca disponibilidad para gestionar, pero no es culpa de la maestra ni del profesor, digo, la gestión Exacto. del recurso. Te digo, lo viví en grandes números. No, y yo comparto hemos compartido más de una charla, tío, y yo comparto Sí, ese sí. análisis y creo que además hay más fondos de los que imaginamos, porque muchos se gastan mal, se gastan políticamente, se redireccionan, hay mucha coparticipación nacional que no llega, no solo en la provincia de Buenos Aires, no llega en Jujuy o en Misiones o en Formosa, porque va a rentas generales y todavía yo recuerdo haber intercambiado con algún diputado nacional hace poco. No alcanza con que con que haya una ley que afecte fondos para tal cosa. Si no hay control de gestión de esos fondos, es imposible asegurarse que efectivamente se gastan en donde se deben gastar. Este es un tema histórico de la Argentina, porque todos nuestros organismos de control atrasan a 1853. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires atrasa, porque controla los procedimientos formales, no los valores. Y no se mete en cuestiones, a ver, si yo compré el kilo de harina a tantos pesos más o menos, no importa. Lo que importa es que cumplí con el trámite que la normativa provincial dice a los efectos de la compra, si es compra directa o no, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa historia es un tema serio, porque inclusive pasa a nivel municipal esto, ¿no? Sí. Creo que forma parte de los otros problemas que tenemos barridos bajo la alfombra, que tienen que ver con la gestión global del Estado en su conjunto, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Creo Ahí que está. adolecemos. Ahí está. Vamos a tomar el tema de Raúl. Gracias, Raúl, por tu comentario. Lo vamos a tomar y vamos a pasar también otro aviso. Estamos organizando una charla sobre economía. Y acá lo veo al contador Abel Santizo, hola Abel, así que te vamos a convocar también, quizás sea el moderador, el amigo, y el correligionario Santizo sea el moderador de la charla. Pero bueno, además de esto, y ya te doy la palabra, Waldo, les quiero avisar, si ustedes nos ayudan con nuestros canales, o el canal de YouTube de la Fundación Arturo Illia, ustedes se meten en YouTube, ponen FAI Rosario, le abre el canal de YouTube nuestro, se suscriben, y ahí nos van a permitir también trabajar de otra manera. Por ejemplo, esta reunión grabada la vamos a subir quizás el domingo. Pero si nos hacen la gauchada, esta vieja palabra argentina, métanse en YouTube y suscríbanse al canal de YouTube de la FAI Rosario. Waldo, ¿estabas por ahí? Sí, te doy la palabra. Hola a todos, Carlos querido. Hola Waldo, ¿cómo estás, viejo amigo? Bien querido, un abrazo grande. Desde San Miguel del Monte, yo tengo señal acá. ¿Vos tenés señal? Sí. Te hago una consulta porque te he seguido con atención varias de tus charlas virtuales. Por la época que vos estás manejando históricamente hasta ahora, la pata gremial todavía no asomó, ni creo que vaya a asomar hasta la reforma del 18, que es la que está prevista para el viernes 16. Pero si hablamos de meritocracia, si hablamos de educación pública, creo que hay que incluir una tercera pata, que es la pata gremial, que es sustancial en el esquema educativo argentino hoy, ¿no? No solo desde la perspectiva meritocrática, sino
desde la perspectiva de la educación pública misma, ¿no? Pareciera que se ha puesto un freno de mano, ese freno de mano no se levanta, y tiene que ver con esta pata gremial, ¿no? Una pata es la docente, la otra parte es el estudiantado, y la tercera pata acá pareciera ser la gremial, que no deja como arrancar la cosa. Mi pregunta era si vos en algún momento vas a hacer alguna referencia, o hay que esperarte al año que viene para que hagas algún ciclo que incluya esa pata. Sos un buscaboca vos, ¿sí? Pero, a ver, en la confianza del espacio, ¿no? Es un tema muy complejo. Digamos, el gremialismo docente en la Argentina, como bien decís vos, no llega hasta después de la reforma del 18, y su construcción también es muy particular. Mi madre fue miembro de la vieja Asociación de Maestros Domingo Faustino Sarmiento, que más que todo era en la provincia de Buenos Aires, una asociación mutual más que una gremiación. Creo que la presencia de la gremial docente es importante después de como factor de grupo de presión, si querés, fuertemente, es posterior a la recuperación de la democracia del 83. Todavía la CETERA no existía en el 83. Este es un indicador. La CETERA se constituye un poco tiempo antes del 83, y la conducía un viejo militante radical de Río Negro, que era Wenceslao Arizcuren. En el tiempo en que el Estado Nacional todavía tenía escuelas, porque este es un dato que hay que tener en cuenta. La vinculación con las problemáticas de cada una de las jurisdicciones es diferente antes de la Ley Federal de Educación 24195 a después. ¿Por qué? Porque hasta la 24195 el Ministerio de Educación tenía escuelas. Ahora el ministro Trota, cuando habla de escuelas, no habla de ninguna escuela que él dirige. Es decir, entonces mal puede resolver o acordar lo que en realidad tiene que resolver cada jurisdicción provincial. Este es un tema, lo que genera un debate multiplicado por 24 jurisdicciones provinciales, más allá de que por arriba se decida un índice determinado para el valor salarial docente testigo, por decirlo de alguna manera, para otras jurisdicciones. Hoy los docentes trabajan con los mismos pibes, con los mismos problemas, con los mismos recursos, con más o menos recursos de una jurisdicción provincial, pero sin retribución salarial similar. No cobra igual un docente de capital que uno de provincia, no cobra igual uno de provincia que uno de Misiones. Es decir, hay una diversidad y disparidad en esto bastante importante. Yo creo que es un tema delicado porque en realidad, al igual que los partidos políticos, se ha producido, en mi opinión, un encapsulamiento muy fuerte hacia adentro, endogámico, de lo que ha generado una tendencia, si ustedes quieren, corporativa, no por entender como corporativo la defensa del interés sectorial, sino por entender como corporativo el modo de funcionamiento. Entonces tienen más poder, entre otras cosas, porque el Estado les termina reconociendo más poder. Y ese más poder oscila según quién gobierna y quién no gobierna. Con lo que en realidad, digamos, es un tema complejo, porque no todo el mundo participa gremialmente. Los índices de participación gremial son más fuertes en primaria que en secundaria, y esto también incide. Hay toda una historia alrededor de esta cuestión, y también está esta otra de que es muy difícil separar la política partidaria de la política gremial, ¿no? Entonces los que conducen
juegan un papel político partidario que no siempre es el papel que debería jugar la entidad gremial. Y esto se ve muy claramente con el viejo problema de Wenceslao Ariscuben tuvo serios problemas porque tuvo que hacerle paros a Alfonsín. Y el radicalismo internamente lo juzgó muy mal a Wenceslao. Pero o era el cabeza de sus compañeros o era afiliado partidario, con lo que en realidad ahí se produce un choque que no es menor y que depende de la constitución ética y moral de cada uno, y creo que aquí hay un problema serio. Y además hay otro problema serio que me parece importante. Ustedes tienen que pensar que, y esto no significa un menoscabo a los que están ejerciendo la docencia y son jóvenes, es que el perfil cultural de los que ingresaron a la docencia no es el de nuestras maestras. La docencia después de los 90 se convirtió en una salida laboral rápida, de fácil incorporación, con obra social, con una jubilación razonable, cumplida la etapa que prescribe la ley, y esto está en discusión, y eso influye fuertemente en el dejar hacer, digamos. Yo creo que hay un problema ahí bastante importante que no debe soslayarse, y que es la formación de los docentes que están cursando, los que han cursado en los últimos tiempos. Creo que también ahí hay responsabilidades por omisión. Yo digo, para parafrasear y ponerlo en términos de San Miguel del Monte, la culpa no es del chancho, es del que le da de comer. Y creo que algo de esto en los últimos años está dando vuelta, sea porque le das de comer para que se enoje, sea porque le das de comer para que no se enoje, no importa. La culpa suele, digamos, cuando las políticas públicas no son claras, no generan adhesiones, generan seguimientos, seguidores. Y me parece que parte de los problemas del sistema educativo están vinculados con esta cuestión, ¿no? Pero es un tema, no sé si vamos a tener un panorama claro el año que viene. Me parece que yo lo toco de rondín, porque para mí es muy fuerte esta idea de que el que milita gremialmente puede empezar militando como miembro del PJ, del radicalismo, pero termina subsumido por la organización gremial, ¿no? Me parece que este es un dato de la historia de la Argentina, por lo menos de los 80 para acá. Buen tema el de los gremios. Gracias, Waldo, por el comentario. Buen tema el de los gremios, y acá hay muchas personas que yo sé que han trabajado y durante años en los sindicatos, y podría ser que el año que viene podamos hacer alguna charla sobre eso. Bueno, ¿alguien más? Siempre agradeciéndole de nuevo la presencia. Nos llevamos 1 hora y media de escucharnos, de escucharte, Carlitos. De nuevo, si no hay nadie más que haga algún comentario, podemos... Un pequeño comentario, ¿podría ser? Vamos, Nacho. No, mirá. No a lo vasco, Bresciartuga, por favor. No, vos sabés que no. Yo tengo un chip, ¿sabés cuál es el problema de Roberto? Que Roberto el reloj no lo conoce. Bueno, nosotros sí. Bueno, no, el tema es así. Yo voy a comparar el problema de la educación con una pared. Cuando salta la humedad está. Y hay que muchas veces ver cuál es el origen de esa humedad para poder atacar y solucionar el problema de la humedad. Y acá el grave problema es que por un sistema presupuestario nacional, para sacarse el problema de los docentes, de la unidad docente y todo lo demás, hubo un gobierno que le derivó a las provincias un símbolo que teníamos nosotros en Argentina, que era la educación pública, que era la que nos unificaba en la formación de nuestra identidad. Y entonces agarró y fragmentó todo, nada más que por un problema de caja, ¿viste? Porque no... tienen derecho de autor, no voy a decir que fue, porque todos lo sabemos,
ese tema, y lo han hecho en otras áreas. Y hoy dijeron una genialidad acá en esta charla de la no aplicación de las partidas. Acá tiene que haber realmente hay que tener un observatorio de determinación. Mira que esta partida que se aprobó, estamos en julio y todavía no se hizo, porque van a rentas generales, que esa es la jugada del contador, de la parte del ministerio. Entonces, acá hubo un montón de situaciones que se aportaron que llevan a poder comenzar a solucionar el problema. Y eso es dinámico. Y se ha perdido la participación de los padres en las escuelas con las cooperadoras. Por los sistemas presupuestarios, lo puede decir el señor Conti, no sé, acá en Santa Fe, hay cosas que si uno dona a una escuela, tiene que hacerlo a través de la cooperadora, porque todo el tramitorio que hay que hacer para esa donación, conviene hacerlo a través de la cooperadora, que directamente uno va a hacer la donación y se acabó el problema. Entonces, hemos financiado por una situación gremial en el 73 las escuelas privadas. Si una escuela privada no puede funcionar, y no digo que directamente la tiene que absorber el Estado, la propia. Pero nosotros no podemos estar pagando una escuela privada. Entonces, porque se divierte el dinero a donde se tiene que concentrar con los objetivos de educación que hay que montar en cualquiera de los niveles. No sé, lo mío está en borrador, es discutible, pero es mi opinión. Lo tomamos, Nacho, lo tomamos para quizás el año que viene podemos hacer esto, con números y todo, con referentes sindicales, así que es un buen tema. Yo milité sindicalmente muchos años, es una cosa apasionante, pero bueno. Gracias, Nacho, de verdad. Bueno, a todos, de nuevo, ¿hay alguien más? Nos despedimos. Vamos a pasar de nuevo el aviso. Síganos por nuestro canal de YouTube, es FAI Rosario, o Fundación Arturo Illia Rosario, se meten en la cuenta de YouTube y se suscriben a nuestro canal. Así también nos hacen más fácil el trabajo para comunicarnos nosotros con ustedes. Muchas gracias de nuevo, Carlitos Sebey. Gracias a todos y a todas por estos minutos, estas horas de un viernes acá en Rosario, hoy 2 de octubre del 2020, hablando sobre el sistema educativo argentino. El 16 de octubre nos volvemos a encontrar, si quieren. Bueno, si abran los micrófonos y se saludan, como todos, como se hace habitualmente en este tipo de reuniones. Chao, Carlos, querido. Bueno, espero verte chao, pronto. gracias. Gracias, Carlos. Saludos. Carlos, estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muy bien. Betty, Gracias. adelantame las preguntas, Betty. ¿Cómo? Adelantame las preguntas porque ya estoy preocupándome. No, yo la próxima voy a traer el presupuesto de educación, lo que está asignado para la provincia de Santa Fe y cómo funciona el gremio muy brevemente. Le voy a tener un minuto de tiempo. Bien. Para la próxima, ¿puede ser? Vamos, Betty, vamos. ANSAFE, ¿no? Esta es una de las... Rata, esta es una de las mías, ojo. Yo fui miembro de la comisión en la época de Alfonsín, me tocó. Sí. Bueno, los saludo de nuevo a todas y a todos. Cariño para todos. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.